Este es uno de esos vídeos que no me gusta grabar y que no me gusta ni mucho menos que veáis, pero creo que es importante y es mi responsabilidad. Anoche, revisando las noticias del día, estas fueron las noticias que, pues que encontré en internet y hablan de un suceso trágico, el cual lamento profundamente y que me encantaría, y por favor tengo cierta responsabilidad en ello, que mi comunidad no lo sufra. Quiero que vayáis a jugar al pádel, que volváis de jugar al pádel a vuestras casas y que esto sea el mejor momento del día, así que vamos con este vídeo que, como os digo, es muy importante. Un hombre de nacionalidad sueca y 62 años de edad ha muerto hoy cuando estaba disputando un partido de pádel en una pista de Palma. Jornada trágica en la Media Maratón de Madrid. Un corredor de 35 años ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras participaba en el Movistar Madrid. El deporte es salud, hay que hacer deporte para mantenerte saludable, una gran parte de realidad y de verdad en todo esto. Tengo que matizarte que más allá del deporte realmente lo que es salud es la actividad física, que no es lo mismo la actividad física que el deporte, pero bueno, en este caso, fijaos, es una noticia trágica que realmente, yo la he vivido en primera persona. Tuvimos en nuestro club dos paradas, muertes repentinas de personas. Una de ellas, tengo que decirte que no fue una muerte repentina, una muerte súbita, sino que fue un ataque directamente, fue un infarto. Asistimos y conseguimos que hasta que viniera el SAMUR, pues la persona estuviera atendida e hicimos las maniobras que pudimos hacer o que supimos hacer pese a la tensión del momento. Pero tengo que decirte que perdimos, no sé si recordáis, hice un vídeo hace muchos años a Tiago y Tiago era una persona muy activa en la comunidad y murió de la misma forma, ¿no? Tengo que decirte que si bien es feo, es una responsabilidad que considero que debo asumir, que tengas en la cabeza que esto puede pasarte y que deporte no es lo mismo que salud y principalmente que hay factores de riesgo que lo agravan. Así que vamos con ello y, por favor, agradecería que veas el vídeo hasta el final, que lo compartas con tus seres más queridos o con tus compañeros de pádel y que lo tengáis presente, aunque sé que es un poco, quizás un poco plof o que parece que estoy siendo un poco agorero, pero la realidad es que esto está ahí y cada vez más fruto del estilo de vida que llevamos, pues esto se traduce en que tengamos accidentes cardiovasculares cuando estamos practicando ejercicio o cualquier otro tipo de accidente. Como te decía, ya son muchos años dedicados al pádel. En el año 2012 colaboré con una aseguradora para ver cuál era el perfil de riesgo de los jugadores de pádel. Y tengo que decirte que nos pusimos a la salida de los centros deportivos para preguntarle a las personas que venían a jugar pádel cuántas veces jugaban a la semana y cuáles eran las lesiones que habían sufrido. Y pues de ahí salió un patrón, ¿no? Y aquellos jugadores que jugaban más de 2 veces por semana y que eran masculinos, creo que era entre 30 y 55 años, era como el perfil más de riesgo. Y luego empezamos a entender el porqué, ¿no? Eran personas que, como practicaban más veces a la semana pádel, no hacían otro tipo de ejercicio físico para compensar, lo cual les producía más lesiones. Lógicamente jugaban más veces a la semana. Luego, si estás usando el brazo golpeando pelotas, es normal que a partir de cierta frecuencia de golpeo te lesiones más el brazo, la rodilla, lo que sea. Y luego además masculino, pues porque, oye, no nos vamos a engañar, la mayoría de nosotros somos bastante, llámalo picados, competitivos, lo que tú quieras, entramos a cara de perro, a veces ni calentamos ni nada. Y he estado a lo mejor 6 horas en la oficina o 7 horas sentado, pero voy a la pista de pádel y sin calentar me pego 3 sprints, remato 4 veces fuerte y no pienso si mi cuerpo estaba preparado para ello. Por lo tanto, lo primero que tengo que decirte es, punto número 1, oye, vamos a pensar que la actividad física y el deporte es bueno, pero lógicamente hay que tener una cierta preparación, hay que mantener unos hábitos saludables cada vez que vamos a la pista y esto va a hacer que nos lesionemos y también que nuestro cuerpo, nuestro sistema cardiovascular, todo ello esté adaptado. Antes de continuar te tengo que recalcar, yo no soy la persona más adecuada para darte los mejores hábitos saludables. Si te digo que soy licenciado en actividad física, pero me licencié en 2007, desde el 2007 han pasado casi 20 años, esto ha evolucionado un montón, pero si bien sé que no soy la persona más adecuada y que seguro que en la comunidad hay muchas personas que saben mucho más que yo y que darían mejores consejos, sí que tengo un canal de YouTube y de Instagram y tengo una serie de canales que tienen repercusión y me veo en la responsabilidad de decirte, oye, tengamos esto en cuenta y tengamos cuidado. Otro de los aspectos importantes es entender para cuánto estoy preparado o para qué estoy preparado cuando entro a una pista de pádel. Sacando a colación
la noticia en la que habían salido a hacer una carrera con una duración determinada. En este caso, estas dos personas, sobre todo aquella que ya está más cercana al final, está más extenuada, además está a punto de llegar al final, y como te decía, versus actividad física versus deporte, cuando haces actividad física y sales a trotar, trote cochinero y te cansas, pues sigues andando. Cuando estás haciendo un deporte y, oye, que es que quieres llegar en un tiempo determinado y quieres conseguir tu récord, pues estás ahí forzando la máquina. Y de esa misma manera te digo, si no juegas, o si no haces ejercicio durante la semana, o incluso no juegas al pádel, y el fin de semana te metes un americano con 3, 4, 5 partidos, lo más normal es que tu cuerpo sufra, porque el deporte, el ejercicio físico no deja de ser un estresor, pero que en su justa medida hace que cada vez te encuentres mejor porque te adaptas, ¿vale? Este concepto, que es un poco viene a resumirse en aquella frase de nada es veneno, todo depende de la cantidad, ¿no? Pues este concepto de adaptarse a cargas progresivas que cada vez te coloquen en una mejor condición física, pues lo tenemos que tener presente siempre, ¿vale? Entonces, no te pegues la paliza padre de repente el fin de semana y entre semana no haces nada, porque tú piensas que está bien, es mejor desde luego que no hacer nada, pero seamos consecuentes con la cantidad, y algo que podría ser muy positivo deja de serlo si te pasas, y es algo que ya te digo que no voy a ser el primero que diga que yo no lo hago, pero intentemos que sean su justa medida. En cuanto a hábitos saludables, pues de nuevo, el alcohol, pádel y cervecitas. Y aquí de nuevo te digo que yo me he tomado una cervecita algún día después de jugar o en algún momento determinado. No te voy a decir que yo aquí voy a ser el mejor ejemplo de nada, ¿no? Pero creo que todos debemos ser consecuentes en la cantidad, el momento y el entorno, ¿no? Si hemos hecho varias cosas que sabemos que están bien, tampoco se puede ser siempre perfecto, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? En muchas ocasiones el pádel es la excusa para la cerveza. Y creo que todo está en el equilibrio. No voy a ir de, no hay que tomarse una cerveza después de jugar al pádel, porque si eso te hace feliz, quizá no estás trabajando sobre la salud corporal, pero sí sobre la salud mental, porque estás con tus amigos tomando una cerveza al sol después de haber hecho deporte. Creo que todo esto se basa en encontrar ese equilibrio, porque de no hacerlo empezamos a añadir factores de riesgo, y todo esto va sobre probabilidades. Hablando de las probabilidades, por favor, otro de los puntos importantes, revisaos, hacer unos ciertos chequeos cada cierto tiempo. Aparte, según vamos cumpliendo años, pues lógicamente empiezan a aparecer averías. Tener una idea de cómo estamos, de cómo está el colesterol, que bueno, aunque hay estudios para todo, normalmente se suele asociar a un mayor riesgo de enfermedad o accidente cardiovascular, de cómo estamos en general, ¿no? Y a partir de ciertos años ya hay distintas revisiones que tienes que hacer, los que estáis ahí rondando los 50 lo sabéis. Bueno, revisémonos de vez en cuando, que es importante, y como os digo, quiero que todos en la comunidad sigáis estando muchos años aquí disfrutando del pádel y pasando un buen rato con vuestros amigos, familiares y los no tan amigos para poder ganarles, pero es importante que tengamos claro cómo estamos. Y el último de los consejos, que aunque puede ser un poco de perogrullo, es pongamos un poco de cabeza en esto, ¿vale? Seamos un poco cerebrales. Pasa un partido, no te encuentras bien, no fuerces la máquina, ¿sí? Si te tienes que retirar en un partido, te retiras. Si tienes que bajar un poco el pistón, lo bajas. Creo que ninguno, ni siquiera los profesionales, pero ninguno estamos para ganar una final de Premier, así que si tienes que ver en un partido decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ya está, pues hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Como os digo, hábitos saludables, no me fuméis o fuméis lo menos posible, alcohol lo menos posible, descansad, ¿vale? Comed apropiadamente. Todas estas cosas creo que todo el mundo ya lo sabe, creo que todo lo sabe. Ya es cuestión de que encuentres un equilibrio y no consiste en decir, no, yo es que no tomo nada de esto, no. Cuidémonos, encontremos un equilibrio en las cosas para ser felices. Lo mismo cuando vamos a jugar un partido, si sabemos que vamos a competir y que necesitamos dar el máximo, intentemos descansar, intentemos bajar la carga de estrés y laboral, y esto tiene que ser para pasarlo bien. Así que, como os decía, simplemente un vídeo por responsabilidad y porque os quiero tener a todos ahí al otro lado de la cámara disfrutando del pádel y haciendo nuestro deporte favorito. Os mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y lo de siempre. Por favor, compartid este vídeo con todos aquellos amigos que a veces no se cuidan como deberían, y todos lo sabemos. Y bueno, que queréis aprender un poquito de pádel, os dejo tutoriales por aquí, un poquito de tutoriales, un poquito de qué pala comprarnos en este 2025, y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.